¿Qué tal? Un gusto saludarlos en una entrega especial en esta modalidad multiplataforma a través de Canal 6 Televisión y de Agencia Central de Noticias en esta colaboración especial para toda la audiencia, siguiendo muy de cerca el proceso electoral 2021 y con las múltiples voces con los que hemos podido platicar. El día de hoy nos acompaña el secretario general del Movimiento Antorchista Nacional, el ingeniero Aquiles Córdoba Morán, para abordar este proceso electoral que sin duda será clave para los próximos años. Un gusto que nos acompañe en esta colaboración. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Juan, el gusto es mío. Un saludo muy atento a ti, a tu personal colaborador y al público que nos hace el favor de mirarnos. En esta conversación estaremos abordando diversas temáticas de este proceso electoral que es el más grande en nuestro país, no solo por el número de cargos que se estarán renovando en la jornada del 6 de junio, sino también por la complejidad en la que llega el país, un entorno de polarización, todavía la pandemia de COVID-19 sin control por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y se ve un proceso electoral particular, complejo, pero ¿cómo lo está viendo Antorcha Campesina, el movimiento antorchista, que es además una de las organizaciones que ha leído la realidad política mexicana? ¿Cómo ve, avisora, este proceso electoral 2021, que ya adelantábamos, complejo por el número de cargos a renovar, pero también por este entorno que prevalece en el ámbito político, ingeniero? Indudablemente yo creo que sí es una situación compleja para el país, es una situación delicada para el futuro de nuestra patria y tiene esos dos componentes, diría yo. Por un lado es las elecciones mismas, la magnitud de las elecciones, la cantidad de cargos de elección popular que se tienen que elegir, muchos de los cuales no hay un solo candidato, sino muchos candidatos, y eso significa mover pues miles y miles de gentes. Y por la otra parte, la situación social, la situación de la salud, la situación del país en general. Yo creo que el primer aspecto no es evidentemente el que hubiéramos deseado todos los que vemos al país con preocupación y con interés de que vaya para adelante, ¿no? No es la situación ideal porque, en primer lugar, ha habido una política de recortes, llamémosle así, de recortes presupuestales en general, la política de austeridad, la política anticorrupción del gobierno, que se ha aplicado de una manera, diría yo, poco meditada, sin pensar las repercusiones de largo plazo o las repercusiones que puede tener en otros fenómenos simultáneos, en el sentido de que los puede afectar negativamente. Y este es el caso del INE. Al INE se le hicieron recortes muy severos al presupuesto del INE, sin tomar en cuenta que no solamente el trabajo ya era de un volumen muy grande en las elecciones anteriores, sino que vendrían estas elecciones mucho más grandes, y a pesar de eso, contradictoriamente, ahora el INE tiene menos recursos. Esto significa simplemente que el INE va a tener que hacer muchas cosas que van a dificultar el proceso, que lo van a hacer más lento y que incluso pueden tener como consecuencia que la gente renuncie a salir a votar. Por ejemplo, yo sé que se está diciendo que la votación va a marchar muy lentamente, que la gente va a tener que aguantar probablemente horas para llegar a la urna, precisamente porque la logística, el material con el que va a contar el público está muy limitado, es insuficiente, y además
porque van a tener que pasar de uno en uno para evitar aglomeraciones. Tengo entendido que a la gente se le está recomendando incluso que lleve su propio plumón para votar. ¿Y cuánta gente va a decir, pues yo si tengo que gastar en el plumón, mejor no voy a votar? Y esto está ocurriendo por el recorte que se le ha hecho al INE. Yo no creo que los mexicanos, y yo en particular, estemos proponiendo que haya recursos a porrillo, a manos llenas, para que haya despilfarro y para que haya corrupción y para que haya abusos. Pero me parece que debió haberse dimensionado bien, cuantificado bien la magnitud de la tarea del INE y ajustar el presupuesto para que cuando menos lo que sí es indispensable para la comodidad, para la seguridad del votante, se hubiera garantizado. Y eso no se ha hecho, el recorte no lo permite y entonces esto va a dificultar mucho la votación. ¿Qué va a pasar? Que vamos a llegar a las 6 de la tarde, hora del cierre de las casillas, y que mucha gente no se ha formado, porque tengo entendido que sí se ha dicho, se está diciendo que la gente que ya esté formada, sí la van a tener que agotar. Pero mucha gente que no va a poder llegar a tiempo, cuando esté próxima a cerrarse la casilla, ya no la van a dejar que se forme. Y si esto lo combinamos con la lentitud con que va a marchar el proceso, pues evidentemente aquí estamos eliminando a muchos votantes en vez de facilitar la participación de la gente. Entonces, el tamaño de las elecciones, la cantidad de gente que se tiene que mover por parte del INE, todos los operadores del INE, la cantidad de recursos materiales que hay que poner a disposición del votante, la lentitud con que ahora van a tener que fluir en las casillas la gente que va a votar y la magnitud de las candidaturas que se van a tener que elegir, nos dan una idea de la dificultad del problema. Pero esto tenemos que contextualizarlo, tenemos que dimensionarlo en función de que ahora el INE tiene menos dinero para llevar adelante este proceso. Entonces, eso es por el lado, digamos, del árbitro. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el país? ¿Qué es lo que pasa con la gente? Pues la situación allí es particularmente desfavorable. En primerísimo lugar tenemos la pandemia. No hay ni siquiera un porcentaje mínimo de inmunización de la gente como para que podamos pensar que la gente ya no tiene temor de salir, de acudir a las aglomeraciones, es decir, a correr riesgos de contagiarse, como es el caso de las elecciones. Me parece que no. Porque aunque sí se ha venido acelerando en estos días la vacunación, o cuando menos eso es lo que dicen, está claro que esto se ha venido haciendo con fines proselitistas, con fines clientelares, para que la gente se emocione o se sienta satisfecha por el papel, por el trabajo que está haciendo el gobierno en favor de la salud de la gente. Y esto está produciendo un efecto que puede resultar incluso grave para la salud de la gente. Es decir, se están inflando las cifras de la vacunación, porque se está diciendo que ya tenemos vacunados a millones de gentes, pero no se aclara que la gran mayoría de estos millones vacunados solo ha recibido la primera dosis. Se dice, los medios lo dicen, lo han dimensionado, que no llega al 10% del total de vacunados el que ha recibido las dos dosis, el que está realmente inmunizado. Entonces, está claro que la pandemia está, digamos, descontrolada, y esto va a hacer que la gente tenga temor de salir a las calles, de ir a las urnas, perdón. La otra cosa es que la gente está en situación económica muy difícil, porque todos sabemos que ha habido muchos cierres de empresas. Se dice que millones de micro, pequeñas y medianas empresas han cerrado. Esto significa millones de desempleados y significa también que muchos empleados han bajado sus ingresos
Y los que estaban empleados por su cuenta, pues de hecho no tienen ingresos porque el público ya no tiene dinero para comprarles y ellos mismos tienen muchas dificultades para salir a vender. Entonces la crisis económica es fuerte. Si vemos las cifras globales, sabemos que la medición del PIB del año pasado dice que la economía mexicana cayó un 8.5%. A mucha gente esto no le dice nada, pero nosotros sabemos que esto significa más desempleo, más cierre de empresas y por lo tanto más pobreza, menos ingresos para la gente. Entonces, este es otro factor negativo. Y si ahora además le decimos a la gente que tiene que llevar su propio plumón para votar, pues simple y sencillamente vemos cómo está de complicada la situación. Tenemos que añadir otros factores. Ya hemos hablado de la pandemia, de la economía, pero está el problema de la seguridad, que también es un problema que a la gente la tiene pues preocupada, que a la gente la mantiene entretenida en cuidar a su familia, en garantizar que su familia no corra riesgo, sobre todo sus hijos, sobre todo sus estudiantes, que no salgan a la calle o que regresen temprano a casa, qué sé yo. No está, cuando menos anímicamente, la gente volcada hacia las elecciones con entusiasmo, con verdadero deseo, con verdadera voluntad de participar en estas elecciones. Y no la podemos culpar. La economía va en picada, no hay empleo, los salarios han bajado, los ingresos han bajado, la pandemia está desatada, la violencia está desatada. En estas condiciones, ¿se puede dar una votación realmente entusiasta? ¿Podemos esperar una verdadera fiesta democrática de ese día? Yo lo veo muy difícil. Entonces, vamos a llegar a las elecciones, ciertamente, como decías, Francis, en una situación bastante negativa, diría yo. Tenemos que esperar entonces muchas cosas de esta votación. Es decir, creo que va a haber muchas sorpresas en esta elección, pero no quisiera adelantarme. La pregunta era esa y yo contesto, sí, yo creo que la situación está difícil. México está en una coyuntura difícil. No estamos en las mejores condiciones para garantizar una fiesta cívica donde la gente acuda masivamente, como es lo deseable, a depositar su voto en las urnas. Estamos platicando en esta primera parte sobre el contexto en el que se va a desarrollar este proceso electoral. Hablaba del árbitro. También tenemos frente esta alianza que se firmó por parte de los tres partidos principales con mayor tradición en nuestro país y por el otro lado Morena. Estos dos puntos de alternativas para el electorado son claramente visibles. El país sí está frente a esa disyuntiva entre apoyar a la alianza o ratificar, digamos, a Morena en estas elecciones. ¿Sí está en esta disyuntiva nuestro país? Bueno, mi opinión personal es que la disyuntiva no es precisa, no es clara, no es nítida. Y eso también va a hacer que la gente no vea con claridad cuál de las alternativas es la que le conviene a ella, quizás como persona, como familia, y a la comunidad y al país en general. Yo creo, sinceramente, que la alianza, sobre todo de la oposición, PAN, PRI, PRD, es una alianza que no se planteó desde el principio con claridad cuál era el verdadero problema, cuál era el verdadero motivo, diría yo, del descontento, de la problemática que está enfrentando la gente, cuál es la causa profunda de la problemática y del subsecuente descontento, de la subsecuente incomodidad en que la gente se siente, que vive la gente. Y por lo tanto no se precisó qué respuesta había que dar, qué oferta
había que darle a la gente para que la alternativa, para que la disyuntiva realmente fuera clara y para que la gente realmente pudiera decidir con conocimiento de causa, diría yo, teniendo claro lo que le conviene, decidir por quién votar. Porque la alianza no está planteando, y todos lo sabemos, nada claro ni nada nuevo. ¿En qué se está basando la propaganda de la alianza? En las críticas al gobierno actual, en las deficiencias que ha planteado el gobierno, que ha generado la política del gobierno actual, en los daños que esta política está causando, que son muy ciertos, y en fin, la actitud poco respetuosa de la ley, poco respetuosa de los derechos ciudadanos, poco respetuosa del sistema democrático, de la división de poderes, de la misma Constitución General de la República, que todo esto está siendo muy duramente modificado y diría yo atropellado por parte del gobierno de la Cuarta Transformación. Entonces, materia para criticar al gobierno de la Cuarta Transformación hay y hay de sobra. Pero evidentemente que a la gente no le interesa solo que le digan en qué está fallando el gobierno, cuáles son los resultados de su política, muchos de los cuales la gente vive y siente y conoce y no necesita que se los digan. La gente necesita que se le diga, estos problemas tienen esta causa profunda y nosotros proponemos remediar integralmente, globalmente la problemática con una alternativa distinta. Nosotros te proponemos esto. Queremos cambiar la política nacional en estos puntos, en este sentido, previendo tales resultados que seguramente te van a beneficiar a ti. Eso no se está haciendo. Si a eso le añadimos que los partidos de la alianza están recurriendo a cartuchos quemados, como se dice vulgarmente, están recurriendo en muchos casos a cascajo político ya desechado, que la gente realmente los conoce y que en 2018 a través de su voto repudió por el mal desempeño de esa gente, por el mal comportamiento político de esa gente. Si le añadimos eso, entonces, ¿cuál es el atractivo? ¿Cuál es el imán con el que la alianza quiere jalar el voto popular? Me parece que ese atractivo, ese imán, es sumamente débil. Eso es por el lado de la alianza PAN-PRI-PRD. Por el lado de Morena, evidentemente que ellos no pueden hacer una campaña en que le hablen a la gente con la verdad, porque si le hablan a la gente con la verdad tendrán que reconocer que las medidas que han tomado, las políticas que han puesto en práctica, no han dado los resultados que prometieron. Y algo más grave, han dado en muchos casos los resultados totalmente opuestos a los que la gente esperaba y que ellos habían prometido. Entonces van a hacer una campaña a base de mentiras, a base de medias verdades, a base de generalidades, como hablar contra la corrupción, hablar contra los corruptos del pasado, hablar de que la cuarta T es la esperanza de México, es decir, cosas que mareen a la gente, pero que no le van a hacer ninguna claridad sobre la verdadera oferta de la Cuarta Transformación. Entonces, ¿cómo va a poder elegir la gente en esta disyuntiva? ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es la razón de fondo que podría llevar a la gente a decir, yo me voy aquí porque creo que esto es mejor? No, yo no lo veo. Y entonces, ¿qué va a decidir? Pues va a decidir el que tenga más recursos, el que tenga más gente para mover al electorado, el que pueda ofrecer más beneficios o incluso entregar beneficios, y evidentemente que ese es el bando de Morena, puesto que tienen
el poder de la República, el presupuesto de la República y, por lo tanto, pueden contratar a muchísimos promotores del voto, como de hecho ya los tienen, y pueden incluso hacer un manejo, aunque ilegal, para mucha gente eficaz de los programas de gobierno, de incluso la vacunación de la que acabábamos de hablar, que evidentemente se está manejando con fines electorales. Todo esto que la ley prohíbe expresamente, pero que ya vemos que al presidente de la República no le interesa la ley, lo van a manejar y van a volver a engañar a la gente. Este es el riesgo. Creo yo, sinceramente, que lo único que puede ayudar, y creo, no lo digo como menospreciando lo que puede ayudar para que la alianza obtenga triunfos, para que la alianza avance en alguna medida importante, significativa, esto va a ocurrir simplemente porque la gente sí sabe, sí conoce, sí siente en carne propia, vive en su propio hogar, en su propia familia, el daño, los malos resultados, las malas políticas que ha estado implementando la Cuarta Transformación. Es innegable que hay mucha decepción, que hay mucha inconformidad, que hay ya mucha conciencia de que no se está cumpliendo lo que se ofreció en 2018, y esto es lo que puede hacer que la gente, a pesar de que la alianza PAN-PRI-PRD tampoco está ofreciendo nada claro, una alternativa realmente superior, de todas maneras la gente opte por eso. Yo creo además que de entre dos males, el mal menor es que se vote por la alianza PAN-PRI-PRD. Esta alianza donde se busca capitalizar el voto es precisamente en la Cámara de Diputados, que es uno de los puntos, de los elementos en donde prácticamente los partidos se han decidido jugar una batalla mortal. En ese sentido, pues, ¿cómo observa, digamos, la posible conformación de la Cámara de Diputados con esta visión de la ciudadanía? Bueno, yo creo que es muy difícil que Morena vuelva a tener una mayoría calificada. Es decir, los 2/3 del +1 de la Cámara de Diputados. ¿Por qué es muy difícil? Porque desde la elección de 2018, que fue, todo el mundo le llama así, un verdadero tsunami electoral en favor de López Obrador, ellos no obtuvieron en buena ley y de acuerdo con la votación en las urnas, no obtuvieron la mayoría calificada. Esta la formaron con una maniobra, vamos a llamarle legal, entre comillas, con ayuda de los partidos aliados de Morena, que le cedieron diputados posteriormente, violando la disposición constitucional de que ningún partido puede tener un número de diputados, una sobrerepresentación, que es el término que usan, superior al 8% de la votación que se obtuvo en las urnas. Y Morena tiene más del doble, más del 16% de sobrerepresentación gracias a esto. Entonces, si eso sucedió en el tsunami pasado y ahora el INE está pendiente, cuando menos hasta donde lo dejen, de que esta maniobra no se vuelva a repetir para ningún partido, porque no lleva dedicatoria Morena. Ningún partido puede rebasar el 8% de sobrerepresentación. Si el INE hace cumplir este principio, yo veo muy difícil que Morena vuelva a tener la mayoría calificada. Pero la mayoría absoluta, sí, el 50% +1 es probable que lo alcance. Lo que tienen que hacer los demás partidos, los partidos que realmente quieran competir, es precisamente tratar de hablar, de acercarse al electorado, tratar de
despertarle al electorado el interés por una renovación de la Cámara, de manera que, aprovechando los negativos que son muchos de la política de Morena, la gente entienda y vote por los diputados que le proponga la oposición, vamos a llamar en general, porque fuera del PAN, PRI, PRD, está también Movimiento Ciudadano, que está haciendo su política por su lado, pero que también se manifiesta claramente como oposición a Morena. Entonces, yo creo que en este caso, desde mi punto de vista personal, tanto la alianza como Movimiento Ciudadano deben de sacar una buena votación, deben de adquirir o de ganar una buena cantidad de diputados para que empaten, para que equilibren más la fuerza de Morena, el dominio de Morena dentro de la Cámara de Diputados. Esta es la primera parte de esta conversación con el ingeniero Aquiles Córdoba Morán. Vamos a ir a una pausa y regresamos para abordar otras temáticas en esta conversación.